Mi nombre es Natalia Cuña Ortega y el día de hoy, asesorada por la doctora Carmen Zárate, les presentaré la sesión de inmunología del mes, la cual lleva por título, por tema, la piel como órgano de manifestación de las inmunodeficiencias primarias. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es con quien tenemos contacto con el medio externo, tiene una superficie de aproximadamente 1.8 metros cuadrados y pesa aproximadamente 4.1 kilos en el adulto. Es un órgano complejo que tiene diferentes funciones que van desde ser un órgano sensorial gracias a todas las terminaciones nerviosas que tiene, sobre todo en la dermis. Es un órgano termorregulador, excreta sustancias tóxicas en el organismo, ayuda a absorber nutrientes, medicamentos que son colocados sobre de él, gracias a la interacción que tiene con los rayos solares y los queratinocitos, ayuda a sintetizar vitamina D y es una ventana diagnóstica para diferentes enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina, entre algunas otras. Sin olvidarnos de su papel como barrera de protección, que es la que nos compete a nosotros como alergólogos e inmunólogos. La piel está estructurada por 3 capas. En primer lugar tenemos la epidermis, que es la parte más superficial. Tiene un espesor de 0.1 milímetros. Es un epitelio escamoso estratificado que está compuesto sobre todo por queratinocitos, los cuales están dispuestos en 4 diferentes capas que van a ir evolucionando según su edad. Intercalados entre estos se encuentran los melanocitos, cuya principal actividad es la producción de melanina que le va a dar pigmento a la piel, entre muchas otras características de protección que le van a otorgar. Esta piel, este extracto de la epidermis evita la salida de líquido y también la entrada de líquido, y a pesar de todas las funciones que puede llegar a tener como protección, esta no se encuentra irrigada por algún vaso sanguíneo, se nutre de los vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis, que es la capa que le sigue a esta. La dermis es una capa que tiene un espesor de 3 a 4 milímetros, va a variar dependiendo la parte del cuerpo de la cual estemos hablando, la cual está compuesta por los anejos cutáneos, que son las glándulas pilosebáceas, las glándulas los folículos pilosos, está compuesta por las células que van a producir la matriz extracelular, sobre todo el colágeno, entre muchas otras estructuras y células inmunitarias que van a tener un papel muy importante aquí. Por debajo de esta capa se encuentra la hipodermis, la cual está cubierta o compuesta por tejido subcutáneo y tejido conectivo que le van a dar cierta protección al cuerpo. Hasta hace algunos años la piel era vista como una barrera estática, que sí nos protegía del medio externo, evitaba el paso de patógenos de microorganismos al interior, pero no fue hasta 1978 cuando el doctor Steinman diera el concepto o investigara, gracias a todas las investigaciones que él realizó, introdujera el concepto de inmunidad cutánea y tejido linfoide asociado a la piel. Esto gracias al sinfín de investigaciones en las cuales él realizó, de las que la más importante es la que publicó en 1973, en donde habla acerca del papel tan importante que tienen las células dendríticas en el organismo. Denme un segundo, voy a apagar uno de los micrófonos. Listo. Pues bien, si vamos a hablar de la piel como un órgano de protección, tenemos que irnos por orden de la parte más superficial a la más profunda. Y en primer lugar se encuentra la microbiota, que aunque no es parte de la piel, forma una... en un segundo voy a apagar alguno de los antes. Listo. Ok, entonces, como les mencionaba, en primer lugar tengo que hablar de la microbiota, que aunque no forma parte de las estructuras de la piel, sí modifica la respuesta que estas llegan a tener. La microbiota es una cantidad importante de bacterias que colonizan un aproximado de 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado, las cuales van a habitar en la superficie. Estos van a controlar la expresión y la excreción de péptidos antimicrobianos que van a evitar que parásitos, patógenos lleguen a colonizar y a ocasionar infecciones que puedan ir hacia el interior y darnos algunos otros problemas. Esta microbiota normal, o estas bacterias llamadas como bacterias comensales buenas, van a promover una respuesta inmunitaria innata adecuada, así como una adaptativa,
y van a promover la secreción de citocinas por parte de los queratinocitos y entre algunas otras células epiteliales. Estas van a trabajar de forma conjunta con las células que se encuentran dentro del epitelio, ya que la piel, tratando de evitar que estas células buenas incremente la cantidad necesaria para tener una buena respuesta, se va a proteger excretando sudor, péptidos, lípidos y péptidos antimicrobianos para que haya la adecuada cantidad, la cantidad correcta para que haya una homeostasis en este microambiente. Algunas características con las cuales se puede proteger la piel es con el pH, el cual gracias al sudor, que tiene un pH alcalina, y a la dermcidina, que es un péptido antimicrobiano que se encuentra dentro de este, va a evitar que haya una cantidad exagerada de estos microorganismos. Y dentro de las glándulas sebáceas, el mismo sebo que se va a producir va a recubrir, ocasionando una capa hidrofóbica, va a permitir la excreción de péptidos antimicrobianos como lo es el ácido láurico y el ácido sapiénico, que van a evitar que los patógenos puedan llegar a colonizar. Sin embargo, hay algunas bacterias que se han dado a la tarea de llegar a convivir de una forma perfecta, armoniosa, con estas excreciones que el organismo tiene de forma normal. Tal es el caso de Staphylococcus epidermidis. Es una de las bacterias que se encuentran colonizando de forma predominante la piel. Este puede resistir el estar en hábitats con un pH extremadamente alcalino y se puede favorecer de la urea que se encuentra en el sudor, ya que lo utiliza como un nutriente. La importancia de esta bacteria es que evita y ocasiona que haya una secreción de péptido antimicrobiano que va a evitar la formación de biopelículas por parte del Staphylococcus aureus. Otra bacteria, otro microorganismo que se ha dado la tarea de convivir de forma armoniosa con el ser humano es la malacesia, la cual, gracias a que se encuentra en algunas partes del cuerpo, evita la colonización de patógenos y se ve beneficiado de lo que secreta el cuerpo, puesto que esto no tiene lípidos. Entonces, gracias a lo que se secreta de las glándulas sebáceas, va a poder habitar de una forma adecuada en el organismo. Ahora, comenzando a hablar de las células que se encuentran en la piel, vamos a ver que la piel contiene en estado basal diferentes células que van a tener un papel inmunocompetente muy importante, que van a permitir una adecuada tolerancia inmunogénica y también estar al ataque preparadas para cuando hay alguna contacto con un microorganismo, hay una adecuada respuesta inmunitaria innata y posteriormente una buena respuesta inmunitaria adaptativa. Se ha visto en diferentes estudios que estas células inmunitarias son una población heterogénea, es decir, va a variar dependiendo el estrato de la piel de la cual estemos hablando. No son las mismas células que se encuentran en la epidermis que en la dermis o en la hipodermis, y también van a variar dependiendo de las partes del cuerpo. El estudio más reciente en donde se llegó a observar esto fue uno que se publicó en el 2015, en donde se encontró que en modelos muridos había una diferencia en cuanto a las cantidades de células en oreja, en la espalda, en la cola y en las palmas de las patas de estos roedores. Se encontró de forma especialmente significativa que hay una mayor cantidad de mastocitos en la dermis, sobre todo en las orejas, y hay una mayor cantidad de células T dérmicas en la espalda en comparación a otras partes del cuerpo, sobre todo a nivel de la epidermis. Esto es muy importante ya que nos ayuda a comprender el porqué de algunas expresiones y manifestaciones de algunas enfermedades que tienen predilección por algunas áreas, como lo es el caso de la psoriasis y de la dermatitis atópica. Esto se puede trasladar en el ser humano ya que tienen una respuesta muy parecida. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de igual forma de arriba hacia abajo. Vamos a iniciar por la epidermis y aquí la célula más importante son los queratinocitos. Son el elemento estructural principal que es el sitio clave para el primer paso del metabolismo de la vitamina D. Estas células, aparte de su papel tan importante dentro de la estructura del estroma de la piel, también van a tener una función muy importante en la respuesta inmunitaria innata, ya que expresan receptores tipo TOL1, 2, 3, 5, 6 y 10, los cuales van a captar moléculas asociadas a los patógenos, van a ser capaces de procesarlas
Estas son células fagocíticas no profesionales que una vez que son captados estos patógenos por los receptores van a poder presentarlos hacia los linfocitos T, CD4 y CD8 y así montar una respuesta inmunitaria adaptativa adecuada contra aquello que esté generando un daño en el epitelio. Estas células, además, cuando se encuentran en contacto con citocinas tipo interleucina 17, interleucina 22, van a ser capaces de expresar péptidos antimicrobianos como la catelicidina, adrenomedulina y las beta-defensinas. Estas son muy importantes en la respuesta inmunitaria innata. Y no nada más van a ser unas células que nos van a ocasionar un estado inflamatorio, sino también van a regular esta respuesta. Y esto lo van a lograr gracias a la secreción de la interleucina 10 y del factor de crecimiento beta. Además de que pueden promover la producción de algunas otras células inflamatorias como importantes en la respuesta inmunitaria innata, que es la interleucina 1B, la interleucina 8, CCL20, que va a favorecer la adherencia de algunas células en el epitelio, la interleucina 6, que como sabemos es una de las más importantes para la respuesta inmunitaria innata adecuada para montar un estado proinflamatorio adecuado que elimine a los patógenos, y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas células, una vez que se activan, son capaces de producir los interferones tipo 1 que van a promover una respuesta tipo TH1 adecuada. Continuando con las células estromales, pero yéndonos hacia la dermis, tenemos a los fibroblastos. Estas células tienen como principal actividad secretar componentes de la matriz extracelular, el colágeno, entre algunos otros, expresan toda la gama completa de los receptores tipo TOL, es decir, pueden detectar una cantidad impresionante de moléculas asociadas al daño y también de patógenos. Y estas sobre todo van a favorecer un ambiente tolerogénico al producir interleucina 10, pero cuando están frente a estos elementos extraños van a poder montar una respuesta inmunitaria adaptativa adecuada. Siguiendo a la hipodermis tenemos a los adipocitos. Esta es su función principal, es el ser un depósito de energía importante. Sin embargo, cuando se encuentra dentro de algún tipo de estrés oxidativo que pueda ocasionar un daño, van a producir péptidos antimicrobianos como la catelicidina como respuesta en defensa. Ahora, comenzando ya con las células inmunitarias innatas, tenemos que hablar en primer lugar de una de las células más importantes de la piel, y estas son las células dendríticas. Son centinelas multifuncionales, tienen diferentes funciones. Estas juegan un papel muy importante regulando el tipo de respuesta inmunitaria y la calidad de esta respuesta inmunitaria. Hasta hace algunos años se clasificaban dependiendo su grado de madurez, como células dendríticas inmaduras, semimaduras o maduras. Sin embargo, gracias a los estudios que realizó el doctor Steinman, el último que publicó en el año 2000, se pudieron identificar algunos marcadores moleculares que se encuentran en la superficie de estas células, y estos nos van a decir el tipo de célula que tiene y sobre todo la función que tienen estas células. Dentro de la epidermis, la célula dendrítica que se encuentra en mayor cantidad es la célula de Langerhans, cuya principal función es detectar a los patógenos, migrar hacia los nódulos linfáticos, hacia los ganglios linfáticos, en donde lo va a expresar, lo va a presentar hacia los linfocitos TH0 para así promover una adecuada respuesta inmunitaria adaptativa. Dentro de la dermis vamos a tener sobre todo las células dendríticas derivadas de los monocitos y las células dendríticas clásicas. Estas células, las dendríticas clásicas, son por lo general células inmunitarias inmaduras que todavía no adquieren ese papel tan importante como células presentadoras de antígenos, pero tienen un papel muy importante al fagocitar tanto partículas extrañas como partículas propias del ser humano y así presentarlas hacia los ganglios linfáticos, y gracias a la excreción de algunas citocinas promover la tolerancia hacia estos o un ataque. Dentro de estas, las más importantes son las células dendríticas inmaduras, que se encuentran sobre todo en la dermis. Estas células van a variar dependiendo a aquello a lo que sean expuestas, al tipo de citocinas a las cuales sean secreten o sean expuestas,
el tipo de respuesta que van a promover. Cuando están expuestas a citocinas tipo TGF-beta, interleucina 10, 27, 37, van a promover la regulación y producción de los linfocitos T reguladores que van a crear una tolerancia adecuada a nivel de la periferia. Estas células también, algo muy importante en ellas es la expresión de coestimuladores como el CD80, CD86, que cuando están en contacto con un patógeno pueden presentar los linfocitos CD4, CD8, gracias a estos coestimuladores iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa, de ahí que estas sean conocidas como las células presentadoras de antígeno por excelencia. Continuando con las células inmunitarias, tenemos a los macrófagos. Si bien su principal papel dentro de cualquier órgano del cuerpo es pues fagocitar, eliminar a los patógenos, van a tener un papel importante dentro de la piel como células presentadoras de antígeno, ya que pueden semifagocitar estos patógenos, pueden migrar hacia los ganglios linfáticos y presentarlos en los linfocitos TH0 e iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa. Hay dos tipos hasta el momento que se han encontrado de macrófagos. Tenemos los tipo 1, tipo 2. Se van a diferenciar dependiendo el tipo de citocinas que excreten. Y gracias a estas citocinas van a poder limitar la respuesta inflamatoria gracias a los macrófagos tipo 2, que son las células inmunitarias antiinflamatorias, o pueden contribuir a que la respuesta inflamatoria continúe, como son los macrófagos tipo 1. Estas células son muy importantes porque además contribuyen a la cicatrización de los tejidos. La célula inmunitaria que se encuentra, que es la fagocítica y la que se encuentra monitorizando de forma habitual todos los órganos del cuerpo, es el neutrófilo. Este es capaz de engullir hasta 50 bacterias por segundo, de aquí de que sea el fagocito más importante. Constituye del 50 al 60% de los leucocitos que se encuentran en la periferia. Sin embargo, en la piel son muy pocos los que se encuentran, solamente están de forma estacionaria. Cuando el ser humano tiene contacto con el sol, pueden ocasionar daños que van a ocasionar la excreción de óxido y que, bueno, van a producir algunas moléculas asociadas al daño y que estos van a atraer neutrófilos, los cuales van a tratar de limitar esta respuesta proinflamatoria, pero también van a ser responsables del envejecimiento en la piel gracias a la respuesta inflamatoria que se monta alrededor o por este tipo de daño. Continuando la dermis, tenemos en los mastocitos. Estos en la capa, se encuentran sobre todo en la capa superior de la dermis. Hay aproximadamente entre 77 y 108 células por milímetro cuadrado. Estos también van a variar, como les mencionaba previamente en los estudios, dependiendo del sitio del cuerpo del cual nosotros estemos hablando. En la piel hay una prevalencia sobre todo de los mastocitos tipo tritasa quimasa positivo, que contienen una cantidad mayor de proteínas en comparación a los que se encuentran en otros órganos del cuerpo. Estas células pueden también funcionar como células presentadoras de antígeno, ya que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, que es capaz de activar a los linfocitos T. Su función más importante no es montar una respuesta alérgica, sino participar en la curación de heridas, controlar la inflamación de la piel, controlar y modular la formación de nuevos vasos, promover una tolerancia inmunitaria y también ser un vigilante para que no se monten neoplasias o alguna célula oncológica a este nivel. Estas células también son capaces de expresar moléculas coestimuladoras importantes como lo es CD80, CD86 y participan de forma muy importante en la respuesta inflamatoria crónica. Dependiendo del tipo de mastocito y la citocina que excrete en la enfermedad, tenemos que en la dermatitis atópica juega un papel muy importante secretando interferona 4 y cuando se encuentra secretando en interferón gamma en la psoriasis, pues va a tener un papel muy importante en los episodios que puedan, las agudizaciones que tengan estos pacientes. Una de las células más importantes, en siguiente lugar, son los linfocitos T. En la piel hay aproximadamente 20,000 millones de
células T, es decir, prácticamente el doble de los que se encuentran en otros órganos, en el resto de la periferia del cuerpo. De estos tenemos que en la piel se encuentran todos los tipos de linfocitos T y cada uno va a tener una función particular dependiendo del tipo de citocina que secreten. En primer lugar tenemos los linfocitos TH1 que gracias a las citocinas que secreta va a evitar las infecciones de tipo virales. Los linfocitos TH2 y TH9 gracias a estas citocinas van a evitar las infecciones por parásitos, helmintos. Los linfocitos TH17 van a evitar las infecciones por hongos, sobre todo por Candida albicans, esa que más se ha estudiado. Los linfocitos TH22 van a promover, gracias a la citocina y la interleucina 22 sobre todo, que los queratinocitos y las células epiteliales que se encuentran recubriendo el epitelio nasofaríngeo y también en los pulmones, secreten péptidos antimicrobianos y puedan secretar algunas otras células proinflamatorias que eviten que estos patógenos puedan finalmente colonizar estas áreas. Los linfocitos T foliculares van a promover algunas respuestas tipo 4, 10, una respuesta pro o antiinflamatoria dependiendo del tipo de citocina que secrete. Y finalmente, los más importantes, uno de los más importantes en la piel son los linfocitos T reguladores. Estos van a ocasionar que haya una limitación en cuanto a la respuesta proinflamatoria que se llegue a montar contra los patógenos y también evitar las respuestas autoinmunitarias en la piel. Dentro de estos linfocitos T, del 80 al 90% de los que se encuentran en la piel son linfocitos T de memoria residentes. Estos nos van a permitir que haya una adecuada vigilancia inmunitaria. Estos se van a establecer sobre todo en la dermis, alrededor de los folículos pilosos. ¿Por qué a este nivel? Bueno, porque es el mayor lugar donde puede tener una entrada importante de patógenos hacia la parte interna. Denme un segundo. Perdón, estaba terminando la pila. Bueno, pues estas células inmunitarias y que también se encuentran presentes en el estroma van a variar dependiendo la edad del paciente. Y esto se encontró también en los estudios que se realizaron en este modelo morido, en donde se encontró que el tipo y la cantidad de células son diferentes en los ratones recién nacidos en comparación a aquellos que tienen más de 12 meses. En estos modelos se vio que a nivel de la dermis, del epidermis, hay una mayor cantidad de linfocitos T reguladores, T residentes de memoria en los modelos que son mayores de 12 meses. No así en los menores, en donde hay una mayor cantidad de linfocitos T vírgenes. Pero a pesar de que hay una mayor cantidad de linfocitos T reguladores, estos van a tener una respuesta menor hacia los antígenos nuevos que se lleguen a tener contacto en estos modelos, en estos roedores. Y algunos otros cambios que se pueden observar en la piel es, bueno, conforme vamos creciendo, los fibroblastos, las células del estroma, van a tener una menor producción de colágeno, además de que hay una actividad aumentada de las citocinas que van a ocasionar una mayor actividad de las metaloproteinasas, sobre todo la metaloproteinasa 9 que va a degradar el colágeno, lo cual va a ocasionar que haya una disminución en cuanto al espesor de la dermis. Hay una menor cantidad de tejido adiposo, hay una menor cantidad de células de Langerhans en la epidermis, en la dermis, y también hay una menor producción de inmigración de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto nos va a ocasionar dos cosas. En primer lugar, bueno, que nuestra barrera poco a poco y se vaya debilitando al adelgazarse. Hay una mayor pérdida de líquido, puede haber una mayor entrada de patógenos y también estos cambios en las células inmunitarias pueden ocasionar que en etapas posteriores o explican el por qué en etapas posteriores el ser humano sea más propenso a presentar infecciones en la piel y también a desarrollar algún tipo de neoplasia o algunas otras células, enfermedades autoinmunitarias. Pero ¿qué es lo que pasa cuando todos estos signos los vemos en etapas tempranas?
Algunas de estas enfermedades donde podemos ver diferentes signos cutáneos son las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo heterogéneo de enfermedades raras que van a resultar de diferentes defectos genéticos que van a ocasionar alteraciones en el desarrollo y en la función de las células que integran el sistema inmunitario. Tienen una prevalencia que va a variar en diferentes partes del mundo. En Europa, hasta el año pasado, se mencionó que la prevalencia es de 4 por cada 100,000 habitantes. Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son muy variables, van a depender de precisamente el daño o el grado de daño que haya en esta respuesta inmunitaria. Pero lo que tienen en común todas estas enfermedades es que tienen una mayor susceptibilidad para contraer infecciones. Y otra cosa muy importante que se ha visto que tienen en común es que hasta el 40-70% de los casos en estos pacientes pueden tener manifestaciones cutáneas. Los signos en la piel son precoces y pueden incluso en algunas ocasiones predecir la aparición de estas enfermedades, por lo cual es crucial para llevar a tener un diagnóstico y tratamiento temprano conocer la amplia gama de signos que se pueden encontrar en la piel. No solamente podemos encontrar manifestaciones cutáneas referentes a infecciones, donde las más comunes pues son las bacterianas seguidas por las fúngicas y las virales. No, también podemos encontrar algunas otras manifestaciones no infecciosas como es el eczema de difícil control, la eritrodermia, alteraciones en piel, cabello, uñas, la formación de granulomas en la piel y algunas otras alteraciones en la coloración o la formación de telangiectasias. Todos estos son signos tempranos que pueden anteceder el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria. Dentro de estos, los 3 estudios más importantes que se han realizado son los siguientes. En primer lugar, el estudio más grande que se ha hecho y el pionero de esto, se realizó en nuestro país, en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde se encontró que en una cantidad importante de pacientes, 130, el 69% de los pacientes iniciaron previo al diagnóstico de inmunodeficiencia primaria con alguna manifestación cutánea. Incluso en el 79% de los casos de estos pacientes se llegó al diagnóstico gracias a estos signos que se observaron. Después, en el 2006, se realizó otro estudio en Irán, en donde se encontró que los signos cutáneos se encuentran presentes de forma temprana, incluso llegan a precedir el diagnóstico en el 31.8% de los casos, en donde el primer signo que se encontró en estos pacientes durante el primer año de vida fue la presencia de eczema de difícil control. Finalmente, en el 2011 se realizó un estudio de Medio Oriente en Kuwait, en donde se encontró que el 48% de los pacientes llegó a tener alguna manifestación cutánea previo al diagnóstico de inmunodeficiencia cutánea. Estos síntomas llegaron a precedir el diagnóstico hasta en el 50% de los casos. Entonces, podemos observar en estas 3 series de casos, las únicas que hay hasta el momento, en donde se llega a demostrar que las manifestaciones cutáneas son un signo de presentación temprana entre el 32 y el 55% de los pacientes, prácticamente más de la mitad. Por eso es muy importante conocer los signos que se encuentran y también saber que los signos no son patognomónicos de una enfermedad en particular, ya que en los pacientes podemos llegar a encontrar más de un signo. Y es que estos son signos amplios que van desde abscesos, infecciones generalizadas por virus, moluscos, virus herpes simple, también algunas alteraciones en la piel que podemos observar como alopecia, cambios en la pigmentación del cabello, la formación de dermatofibrosarcomas, eczema de difícil control, eritrodermia, formación de granulomas, anormalidades en el cabello, no solamente la ausencia de, sino también la fragilidad, la coloración, formación de ictiosis, reacciones que simularan reacciones similares a los medicamentos, a las reacciones adversas a medicamentos, pero pues no tenemos aquí el antecedente del consumo de estos medicamentos. También podemos observar cambios en las uñas, formación de petequias, fotosensibilidad, lesiones que pueden similar a algunas otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico o psoriasis, lesiones como úlceras, lesiones de tipo
pemfigoides o urticaria. Todos estos signos los podemos encontrar en los pacientes, por eso es muy importante, si bien no saberlos de memoria, sí tenerlos en cuenta para cuando nuestro paciente llegue a presentar más de uno, juntar todas estas piezas y poder llegar a un diagnóstico temprano. En estos 3 estudios se encontró, bueno, que en primer lugar las infecciones fueron las más comunes. Dentro de estas, en primer lugar se encuentran las bacterias, las cuales sobre todo tienden a formar abscesos, seguido de furunculosis e impétigo. Seguido de esta es el eczema, un eczema de difícil control que tiende a aparecer en el primer año de vida, y finalmente la eritrodermia, la cual en la mayoría de los casos se asocia con alopecia. Como les mencionaba previamente, iniciando con la primera manifestación cutánea, sabemos que las inmunodeficiencias cutáneas, su signo sine qua non es precisamente la susceptibilidad para contraer estas. Esto se va a lograr gracias a los cambios genéticos que van a ocasionar un defecto en la barrera con una disminución en la respuesta inmunitaria innata. Esto va a generar cambios en la microbiota normal. Puede haber una mayor colonización de estas bacterias malas, de estas bacterias patogénicas que no nada más se van a limitar a estar en la piel, sino que van a ingresar al organismo y así nos van a traer procesos inflamatorios, no solamente en el nicho, en el área local, sino también en partes más profundas. Así es como se van a formar los abscesos y se tienden a generalizar estas infecciones. Estas, dependiendo en la mutación genética o el daño a la célula inmunitaria que esté afectada, pues vamos a tener una mayor susceptibilidad a cierto tipo de patógenos. Como les mencionaba previamente, las infecciones más comunes son dadas por bacterias, donde el agente etiológico más común es el Staphylococcus aureus, seguido por las infecciones cutáneas ocasionadas por los hongos, donde el agente etiológico más común es Candida albicans. En cuanto a los virus, va a variar en los niños, en los adultos. En los niños es más común encontrar infecciones por virus herpes simple, y en los adultos vamos a encontrar más infecciones por papilomavirus o el virus moluscos contagioso, varicela zoster. Algo que es muy característico en los adultos es que virus Epstein-Barr y el papilomavirus son virus que tienen el potencial oncológico para generar así linfomas en estos pacientes, por lo cual pues tenemos que tener cuidado en estos pacientes. El motivo de esta plática pues no es adentrarnos en cada una de las infecciones, sino conocer de forma amplia las generalidades o los signos. Vamos a particularizar un poco más aquellos en donde no hay infecciones cutáneas o donde la infección cutánea no es el signo más característico. En el siguiente orden vamos a tener pues el eczema, el cual es un hallazgo muy común en la población pediátrica. Lo podemos encontrar con una prevalencia del 10 al 20%, pero es aún más común en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. En esto se puede encontrar presente en el 13 al 22% de la población. Esto es un eczema grave que se presenta en los primeros años de vida, es refractario al tratamiento, tiende a asociarse con niveles de inmunoglobulina E periférica elevados y eosinofilia en sangre elevados. Dentro de estas enfermedades, en primer lugar, tenemos el síndrome de hiper-IgE autosómico dominante, también conocido como síndrome de Job, el cual se debe a mutaciones en STAT3. STAT3 es crucial para la diferenciación de los linfocitos TH0 hacia los linfocitos TH17. En estos pacientes, pues vamos entonces a tener una menor producción de citocina 17, también vamos a ver una menor cantidad de citocina 6, 10, 11, 21 y 22, hay un defecto en la migración de los neutrófilos y las células TCD8 de memoria van a tener una menor respuesta a una menor actividad. Gracias a esta disminución en estas citocinas, vamos a tener las características principales, y es que como les mencionaba previamente, al haber una menor cantidad de citocina 17, interleucina 17 y 22, hay una mala producción de péptidos antimicrobianos en los queratinocitos y las células del epitelio respiratorio. De ahí que estos sean los principales puntos en donde haya infecciones importantes en estos pacientes. Además de que en ellos no hay las respuestas inflamatorias
más importantes de la inmunidad innata, que es la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, a pesar de que se monta una respuesta inmunitaria con la formación de abscesos, son abscesos fríos. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay un adecuado estado proinflamatorio a este nivel. En ellos es común encontrar infecciones recurrentes por Staphylococcus, infecciones a nivel sinopulmonar y eczema grave. Estos pacientes, su dermatosis se caracteriza por ser una dermatosis de tipo papulopustular generalizada de inicio temprano en los primeros meses de vida, la cual al cronificarse tiende a liquenificarse. Algunas otras alteraciones que vemos en ellos es una asimetría facial, como pueden ver en la imagen A. Tienen una nariz grande, bulbosa, un mentón prominente, su paladar es muy arqueado, sus dientes primarios tienden a estar retenidos y tienden a tener escoliosis. Estos pacientes, por la pobre respuesta inmunitaria innata, también tienden a tener infecciones virales de repetición, como este paciente que presentó una infección importante por molusco contagioso a nivel genital. Bueno, este es un paciente que en los primeros meses de vida se le diagnosticó dermatitis atópica refractaria a tratamiento. Como no respondía al tratamiento, se le hizo diagnóstico de alergia alimentaria. Sin embargo, continuaba con esto, con estos episodios, incluso con lesiones que, pues, como pueden ver, son impresionantes, que llegaron a marcar incluso su calidad de vida. Y no fue hasta los 13 años de edad en donde se hicieron los estudios pertinentes, se encontraron niveles elevados de inmunoglobulina E, eosinofilia, se encontró la mutación STAT, que se realizó el diagnóstico de síndrome de hiper-IgE 13 años después. Siguiendo, en la siguiente enfermedad tenemos al síndrome de hiper-IgE autosómico recesivo. Vamos a encontrar una mutación asociada a DOCK8, en donde hay una disminución en el desarrollo de linfocitos NK, linfocitos T, CD4, CD8, una menor cantidad de células dendríticas. Esto nos va a dar como resultado una menor producción de interferón alfa y una menor cantidad de células B de memoria. Gracias a la menor cantidad de linfocitos natural killer, vamos a encontrar en ellos una mayor tendencia a presentar infecciones de tipo virales en la piel, sobre todo virus Epstein-Barr, y esto nos va a ocasionar que también en etapas posteriores tiendan a presentar una mayor prevalencia de cáncer estos pacientes. Y bueno, también la menor cantidad de células B de memoria va a ocasionar que estos pacientes tiendan a tener múltiples alergias alimentarias graves con episodios de anafilaxia recurrente. Y estos pacientes, bueno, se tienden a diagnosticar falsamente como una dermatitis atópica, como en el caso de esta paciente, una dermatitis atópica grave en la primera semana de vida, la cual fue progresando y no fue hasta los 8 meses de vida en donde se observó que tenía las mismas alteraciones, asimetría facial, el puente nasal ancho, la nariz bulbosa. Se vio que tenía infecciones repetidas por estos virus, que se llegó al diagnóstico de síndrome de hiper-IgE, tras encontrarse a niveles elevados de IgE, eosinofilia en sangre y la mutación a nivel de DOCK8. El siguiente es el síndrome de IPEX, es un síndrome de desregulación inmune asociado a poliendocrinopatía, enteropatía ligada al cromosoma X. Este se debe a una mutación en el gen FOXP3, el cual va a ocasionar que haya un desarrollo defectuoso de los linfocitos T reguladores, lo cual va a presentar o ocasionar el mayor mecanismo, el principal mecanismo de autoinmunidad. Estos pacientes, como el de la imagen, tienden a debutar en los primeros meses de vida con episodios de enteritis autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, eczema grave, hipotiroidismo, anemia hemolítica autoinmune y nefropatía membranosa. La dermatosis característica en ellos es un eczema grave asociado posteriormente cuando se cronifica con eritrodermia, urticaria, dermatitis psoriasiforme, pemfigoide nodular, quelitis y onicodistrofia. Este es un paciente que hacia el mes de vida se realizó el diagnóstico de dermatitis atópica grave. Posterior a esto comenzó con evacuaciones diarreicas importantes, por lo que se le diagnosticó alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, estos episodios cada vez fueron más graves hasta que en 2 ocasiones requirió hospitalización. En una de estas llegó a terapia intensiva. Se realizaron más estudios más a fondo, en donde se encontró que tenía
hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 1 a los casos 6 meses de edad, por lo cual se realizaba el estudio genético adecuado, se llegó al diagnóstico oportuno de mutación en el gen FOXP3 y posteriormente, hasta los 2 años de edad, a este paciente se le realizó trasplante de médula ósea y hasta la fecha, a sus 5 años de edad, pues lleva una vida prácticamente como el resto de los niños a esta edad. En el siguiente lugar tenemos el síndrome de Wiskott-Andrich. Este se debe a un defecto molecular en la proteína WAS que interviene en la regulación del citoesqueleto, por lo que se ven afectadas diferentes células linfocíticas y también plaquetarias. De ahí que vamos a tener la tríada de presentación de estos. Estos pacientes tienen una trombocitopenia con plaquetas de pequeño tamaño. Gracias a esta trombocitopenia tienden a tener petequias, tienen un eczema grave refractario a tratamiento e infecciones recurrentes y tienen un mayor riesgo a trastornos autoinmunes, hasta en el 70% de los casos, y la formación de tumores malignos. La dermatosis característica en estos pacientes es un eczema grave que en el 81% de los casos inicia en el primer año de vida. El 20% de estos pacientes pueden llegar a presentar episodios de vasculitis cutánea, como es el caso de este paciente. En estos pacientes se pueden observar anticuerpos defectuosos contra las vacunas. Los niveles de IgG son normales, los niveles de IgE e IgA tienden a ser normales o ligeramente elevados y los niveles de IgM son bajos. La citotoxicidad por las células natural killer es deficiente, de ahí que pues, estos pacientes tiendan a tener infecciones virales de repetición. Y como en los anteriores, gracias a algunos de estos virus, van a tender a formar linfomas de forma repetida. Hay una menor función de las células T reguladoras, que es lo que explica los trastornos autoinmunes en esta población. En el siguiente signo que tenemos en orden de importancia son las eritrodermias, las cuales se asocian con una lista corta de inmunodeficiencias primarias específicas. La eritrodermia se caracteriza por la presencia de eritrema y descamación en más del 90% de la superficie cutánea. Es más común encontrarlas en hombres de entre 40 y 60 años de edad. Las causas que pueden ocasionar la eritrodermia se engloban en el acrónimo PAN, que quiere decir psoriasis, dermatitis atópica, un proceso linfoproliferativo y los medicamentos. Pero en la etapa pediátrica, cuando nosotros lo encontramos, hasta en el 48% de los casos se tiende a asociar con inmunodeficiencias primarias. Es muy importante considerar que en esta hay una destrucción prácticamente de toda la epidermis y parte de la dermis, que va a ocasionar pérdida de proteínas, líquidos, electrolitos y ácidos nucleicos en los pacientes. En primer lugar, tenemos el síndrome de Commel-Netterton, el cual se debe a una mutación en el gen SPINK5. Este defecto va a ocasionar una menor cantidad de células B de memoria, una respuesta a anticuerpos específicos baja, deficiente y una citotoxicidad de las células natural killer mala, por lo cual estos pacientes tienden a tener infecciones de repetición en la piel, en las vías respiratorias y a nivel gastrointestinal. Se caracterizan por la presencia de ictiosis, pelo en forma de bambú, como lo pueden observar, y afecciones atópicas como rinitis, dermatitis, asma, alergia alimentaria, angioedema y episodios de anafilaxia de forma repetida. En estos pacientes, en la gran mayoría de los casos, cuando tienen una mutación leve, tiende a realizarse el diagnóstico hacia los 2-3 años de edad, porque a esta edad, bueno, pues es cuando comienza a crecer el cabello característico en ellos. Pero cuando tienen mutaciones que son realmente grandes, como en el caso de este recién nacido, se puede llegar a un diagnóstico de forma temprana. La dermatosis en estos pacientes se caracteriza por ser una eritroderma de tipo exfoliativa generalizada. Algunos recién nacidos nacen con una tipo vaina apretada y clara que cubre la piel como si fuese una especie de vena arlequín-like, como más leve. La erupción clásica en estos pacientes es una ictiosis linearis circunflexa. Estos pacientes, dentro de sus paraclínicos, podemos observar niveles elevados de inmunoglobulina E y eosinofilia. El siguiente es el síndrome de Omenn, el cual se debe a mutaciones en los genes activadores de recombinación tipo RAC1 y RAC2. Gracias a estas mutaciones vamos a tener una inmunodeficiencia común grave, donde los linfocitos B y T van a estar en bajas cantidades, por lo cual esos pacientes tienden a tener infecciones oportunistas graves, recurrentes, y gracias a esto hay una falta de crecimiento apropiado en el periodo neonatal y en etapas posteriores.
En estos pacientes se caracteriza una dermatosis de tipo una eritrodermia exfoliativa asociada con alopecia difusa y también tienden a tener linfadenopatía y hepatosplenomegalia. En estos pacientes podemos encontrar dentro de los paraclínicos eosinofilia. Además de estos signos que son los más característicos según los estudios que observamos previamente, podemos observar algunos signos que se van a encontrar más comúnmente en ciertas patologías. Dentro de estos, en primer lugar, tenemos los granulomas, que se encuentran en la enfermedad granulomatosa crónica, el cual se debe a un defecto en el complejo enzimático que nos va a dar NADPH. Este está encargado de generar el adecuado estallido respiratorio para eliminar a todos aquellos patógenos que son fagocitados por los neutrófilos entre algunas otras células, lo cual va a permitir pues su eliminación. La falta de este estallido respiratorio va a permitir la formación de granulomas, infecciones graves y recurrentes. Estos granulomas tienden a formarse sobre todo a nivel pulmonar, que es el que ocasiona una mayor. Pueden formar en la piel, ganglios linfáticos, en los huesos, en hígado, en tracto genitourinario y gastrointestinal, mayor mortalidad. Son granulomas de tipo no necrotizantes, bien formados, están presentes en el 60-70% de los pacientes y a pesar de que se forman estos granulomas, no son el signo cutáneo más característico. En esto lo más común es encontrar acné grave gracias a las infecciones en la piel, sobre todo por bacterias catalasa positivas, y también se tiende a observar inflamación dolorosa en la mucosa nasal por infecciones. Siguiendo con los signos específicos, podemos observar los trastornos en la secreción de los lisosomas. Estos lisosomas se encuentran presentes en una cantidad importante de células, melanocitos, células epiteliales y la retina del iris, en las plaquetas, en los megacariocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, entre algunas otras células osteoclásicos. Y pues recordando un poco la actividad o la función de los lisosimas, estos son organelos que se van a almacenar en el aparato de Golgi, se van a formar gracias a los retículos endoplásmicos rugosos y bueno, un proceso del cual ahorita no nos vamos a meter mucho, pero es importante recordar que dentro de esto se encuentra una cantidad importante de enzimas y no importa la célula en donde se encuentre presente estos lisosomas, su función es precisamente degullir todas estas o ayudar a la ingesta y eliminación de todos los patógenos y moléculas asociadas al daño para posteriormente eliminarlas. Si entendemos este concepto, podemos comprender el porqué de los trastornos que se presentan cuando hay una alteración en estos, ya que si no hay un lisosoma que funcione de forma adecuada, pues tampoco se va a poder llevar a cabo la fagocitosis, lo cual nos va a ocasionar las enfermedades autoinmunes, pero también no se va a poder llevar a cabo la excreción de ciertas moléculas que van a repercutir en las manifestaciones clínicas de estos pacientes. En primer lugar, tenemos el síndrome de Shireki-Higashi, el cual se debe a una mutación en el gen LIS, lo cual va a favorecer la incapacidad de la formación de gránulos primarios y secundarios que no se van a poder fundir con el fagosoma. Esto se va a observar en los lisosomas de leucocitos, fibroblastos, plaquetas, neutrófilos y melanocitos, gracias a lo cual no va a haber una eliminación de la melanina en los melanocitos y esto nos va a ocasionar las características en su piel. Es una piel delgada con aspecto plateado, albinismo parcial oculocutáneo, petequias por las alteraciones en las plaquetas. Estos pacientes tienden a tener ataxia, infecciones graves recurrentes y algo muy característico en estos trastornos que tienen que ver con los lisosomas es la tendencia a desarrollar linfohistocitosis hemofagocítica de forma recurrente, donde el único tratamiento adecuado pues es el trasplante de médula ósea. Las complicaciones en estos tres tipos de padecimientos son piodermitis superficial, abscesos subcutáneos, incluso llegan a formar úlceras profundas que tienden a recordar lo que son el pioderma gangrenoso y también son más proclives a presentar neoplasias en la piel. El siguiente es el síndrome de Hermansky-Pudlak, tipo 2. Esto se llama mutaciones en el gen AP3B1 ADT3B3A, el cual va a ocasionar una alteración particular
particular en la función de las plaquetas, melanocitos, linfocitos T, citotóxicos, células natural killer, como estaba previamente, no hay una adecuada endocitosis de todos los productos que se excretan dentro de estas células. Estos van a tener las mismas características muy similares al anterior, albinismo cutáneo en la piel, cabello, la hipopigmentación retiniana con un iris azulado es muy característico en ellos, y tienden a tener una disminución en la agudeza visual, dismorfia facial, hemorragias gastrointestinales importantes, fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa y una pérdida importante en la función renal. Esta es una paciente que desde los primeros años de vida inició con episodios de hematoquesia de forma recurrente. Se le realizó diagnóstico de alergia alimentaria, se excluyó una cantidad importante de alimentos, sin embargo la paciente continuaba con estos episodios y además se agregaron episodios de rinopatía de forma regular, por lo cual se le hizo el diagnóstico de rinopatía rinitis alérgica. Sin embargo, cada vez los episodios fueron mayores, requirieron un mayor número de hospitalizaciones y no fue hasta los 12 años de edad cuando en Baja California, en nuestro país, se le realizó el diagnóstico de síndrome de Hermansky-Pudlak. Lamentablemente, pues la paciente ya había tenido diferentes procesos que evitaron que pudiera tener un trasplante de médula ósea que fuera pues curativo en esta patología. En el siguiente tenemos el síndrome de Griscelli tipo 2. Este se debe a mutaciones en el gen RAD27A que va a codificar a una enzima GTP que va a intervenir en el transporte de la melanina de los melanocitos hacia los queratinocitos, y también va a haber una degranulación deficiente de los linfocitos natural killer. Los pacientes tienden a tener piel delgada con aspecto platinado, albinismo oculocutáneo, petequias, nistagmus, fotosensibilidad, infecciones graves y recurrentes. Estos pacientes solo tienen afectación neurológica cuando tienen los procesos de hemofagocitosis. Cuando salen de estos procesos tienden a recuperar su intelecto, no tienen una alteración neurológica mayor. Este es el caso de una paciente que a los 3 años de edad debutó precisamente con un episodio de hemofagocitosis. Tras dar el tratamiento oportuno, el tratamiento de urgencias, se investigó más a fondo y se llegó al diagnóstico de síndrome de Griscelli tipo 2. Posteriormente, a la paciente se realizó trasplante de médula ósea, con lo cual pues ya no ha presentado nuevamente episodios de hemofagocitosis. Se investigó a toda la familia de la paciente y se encontró que tiene una tía de 20 años de edad, la cual tiene la misma mutación genética, pero no tan de una forma representativa. Hasta el momento no ha tenido ningún tipo de manifestación, por lo cual no se le ha ofrecido ningún tipo de tratamiento, solamente está pues con una vigilancia médica adecuada para asegurarse que no vaya a presentar alguna de estas complicaciones que pueden tener estos pacientes. En esta tabla les puse a manera de resumen el gen que está dañado en cada una de estas patologías, los casos reportados, a pesar de que probablemente tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad de Griscelli, es la que se encuentra menos presente. Podemos observar que en la gran mayoría de los casos se encuentra Shirei Higashi, pero esto se entiende a encontrar sobre todo en poblaciones asiáticas europeas. En todas el tratamiento adecuado pues es el trasplante de médula ósea. Existe una cantidad importante de manifestaciones cutáneas. Estos pueden ser abscesos, los cuales van a tener una característica diferente en cada una de estas patologías. También podemos tener alteraciones en el pelo, ausencia de esta, o diferentes características en el cabello, cabello muy fino, de color extraño, el cual nos va a poder orientar hacia alguna patología. La alopecia puede estar difusa o solamente en algunas partes. Los pacientes pueden llegar a presentar dermatofibrosarcoma protuberante. El eczema, como podemos observar, se encuentra una cantidad importante de enfermedades, no solamente en las que les acabo de comentar. Cada una tiene ciertas características que los hacen peculiares. La eritrodermia se encuentra en solamente estos 3 tipos de inmunodeficiencias. Los granulomas no solamente se pueden observar en la enfermedad granulomatosa crónica, se tienden a observar también en algunas otras patologías, por lo cual tenemos que tenerlo en consideración, aunque cada uno va a tener una característica específica. Y como les mencionaba, las anormalidades en el cabello van desde su coloración hasta la calidad de este cabello, si es quebradizo, si tiene algún otro tipo de aspecto. Las reacciones cutáneas morbiniformes que nos van a asemejar reacciones de alergia a los medicamentos, donde lo más importante es pues que no está
esta ingesta del medicamento o no hay alguna asociación entre la ingesta y la alteración. Los cambios en la uña, la presencia de petequias se van a observar pues cuando hay una alteración en la línea de los plaquetas, sobre todo, entre algunas otras alteraciones. El rash, la presencia de úlcera, la urticaria, lo podemos también observar. Lesiones cutáneas que pueden asimilar a algunas otras enfermedades autoinmunes como lupus o algunas otras. Es muy importante, no tenemos tiempo para hablar de cada uno de estos signos. No es práctico conocerlos de memoria, pero sí tenerlos en mente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún paciente con dermatitis atópica que es refractaria al tratamiento, tendremos de forma temprana que darnos a la tarea de buscar algunos otros signos, regresarnos a la historia clínica médica, realizar una historia clínica completa, detallada, con una especial énfasis en los antecedentes familiares, buscando todos estos signos para poder completar este mapa conceptual que nos pueda dar al diagnóstico adecuado de nuestro paciente. No casarnos con un solo diagnóstico, sino buscarle algo más. Conocemos nuestras patologías con las cuales vemos día a día en la consulta, la dermatitis atópica, la rinitis, el asma. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes se llegan a comportar de una manera similar, dependiendo, pues sí, el apego al tratamiento, el uso de esto. Pero cuando nos aseguramos que los otros pacientes tienen un adecuado apego al tratamiento, lo usan de una forma correcta, como debe de ser, y aún así no responden como nosotros estamos esperando, según nuestra mucha experiencia en algunas otras patologías, debemos de pensar en algo más, en la presencia de estas inmunodeficiencias primarias, ya que como observamos, una cantidad importante de pacientes se ven beneficiados del trasplante de médula ósea en etapas tempranas, y podemos cambiar la calidad de vida no solo del paciente, sino de todo su entorno social, de toda su familia, con lo cual pues podemos cambiar prácticamente la vida de más de una persona. Entonces tenemos que nuestro paciente sí puede debutar a edades tempranas con dermatitis atópica, que es uno de los signos más comunes. La gran mayoría tiende a resolver de forma adecuada al tratamiento, pero cuando estos pacientes no responden, estamos obligados a pensar en un más allá, pensar en alguna otra patología, realizar algunos estudios a fondo para llegar así a nuestro diagnóstico. Como conclusiones tenemos que el conocimiento de la inmunidad en la piel, tanto de las células estromales como de las células inmunitarias, nos puede proporcionar una vista más amplia para comprender los enfoques en cuanto a la respuesta inflamatoria, autoinmunitaria, la presencia de cáncer, la respuesta de enfermedad de injerto contra huésped, la respuesta hacia las vacunas y la inmunoterapia que podemos tener en nuestros pacientes si tenemos más conocimientos en este órgano tan importante. Aprendemos mucho al observar la piel, no solamente la edad de los pacientes, nuestra edad, sino también es una ventana finalmente a nuestro cuerpo. Nos puede dar de manera temprana diagnósticos de enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina o, como acabamos de ver, inmunodeficiencias primarias si buscamos de forma intencionada los signos presentes en estas. La piel es una estructura multifacética que proporciona un terreno fértil para el descubrimiento terapéutico oportuno de diversas patologías. Por mi parte es todo.